Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana número 22 y estamos con matemáticas. Estamos con el tema los polígonos, un tema bastante interesante para aprender. Así que chicos, poner mucha atención. Estaremos trabajando hoy en el texto de matemáticas en la página 50 y 51 y en el cuaderno de trabajo en las páginas 52 y 53. Poner mucha atención. Tenemos los polígonos. Vamos a ver el desequilibrio cognitivo. Dice, ¿qué diferencia encuentras en las figuras del gráfico? Aquí tenemos, por ejemplo, una figura cerrada con líneas cerradas y acá están abiertas las líneas, los segmentos. En este caso, cuando está cerrada, pues forma una figura geométrica, un polígono, y acá en cambio no está formando, simplemente es una línea curva, podría decirse, ¿no? Bien, clasificación de los polígonos, dice. Inicio quiere pintar un cuadro en un bastidor y tiene dos modelos para escoger. ¿Qué forma tendrá el cuadro si escoge el bastidor con fondo verde? Para saber qué forma tiene el bastidor con fondo verde es necesario conocer algunas características de los polígonos. Elementos de los polígonos. Los polígonos tienen sus elementos que son el lado, que son los segmentos que componen la línea poligonal cerrada. Ángulo, abertura formada por los lados consecutivos. Diagonal, segmentos que se unen dos vértices no consecutivos. Y vértice, que es el punto común entre dos lados. Recuerda siempre, los segmentos de recta que forman una línea poligonal cerrada constituyen un polígono. ¿Sabías que la suma de las medidas de ángulos interiores de un polígono se calcula así? S igual 180 n menos 2. N significa número de lado. Vamos a ver los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Los polígonos regulares son los que tienen todos sus lados de igual longitud y todos sus ángulos interiores de igual medida. En cambio, los polígonos irregulares son polígonos que se consideran irregulares si sus lados y sus ángulos no son iguales, como las figuras que tenemos aquí. Bien, el bastidor que escogió Vinicio tiene forma de un polígono regular, ya que sus lados y sus ángulos son iguales. Perímetro de polígonos regulares e irregulares. Ana quiere colocar en su terreno una cerca de alambre de púas. Si quiere colocar una cerca de 5 vueltas, ¿cuántos metros de alambre necesita comprar? Para saber cuánto alambre debe comprar Ana es necesario conocer el perímetro del terreno. El terreno tiene una forma de heptágono irregular. Heptágono quiere decir que tiene 7 lados. Sumamos todos los lados. Como vemos, son diferentes medidas porque es un heptágono irregular y lo sumamos y nos da 33 metros. El perímetro del terreno es de 33 metros, pero si Ana quiere dar 5 vueltas de alambre, se multiplica el perímetro por 5. En este caso nos daría 165 metros tendría que comprar. Recuerda siempre, los polígonos también se clasifican por sus ángulos en cóncavos, los que tienen algún ángulo interno mayor a 180 grados, y convexos. Tienen todos sus ángulos internos menores a 180 grados. Vamos a ver el ejemplo 1, dice determinar cuánto suman los ángulos internos de un octágono. Vamos a la solución, dice aplicación de la fórmula. S es igual a 180 n menos 2. Ahora le aplicamos, como el octágono tiene 8 lados, a 8 le quitamos 2, me queda 6. Ahora sí multiplico 180 por 6 y me da 1080. En este caso, la suma de los ángulos internos de un octágono sería de 180 grados. Aquí dice hexágono, es una falla del libro, ¿no? Pero es el octágono que estamos sacando. Ejemplo 2 dice encontrar el perímetro del siguiente polígono. Sabemos que un lado tiene 6.3 centímetros. Como son lados iguales, simplemente multiplicamos por 5 y nos da el resultado. Como vemos acá, dice cuando el polígono es regular, se puede multiplicar el número de lados por la medida del lado. En este caso, que es 6.3 por 5, nos da 31.5. Así es más fácil sacar en el caso de los polígonos regulares. Bien, vamos al cuaderno de trabajo. Dice colorea los polígonos regulares y marca con una X los irregulares.
Vamos entonces a pintar de un color los polígonos que son regulares y luego vamos a marcar con una X los que son irregulares. Ya sabemos que los polígonos regulares son aquellos que tienen sus lados iguales. Vamos a empezar entonces pintando. En este caso voy a pintar de color azul, voy a utilizar un marcador para pintar. Ustedes pueden usar también marcador o pueden usar lápices de colores, no importa. Primero, si usamos marcador, pues vamos a pintar por los contornos para no salirnos y luego pintamos la parte interna del polígono regular. Y terminamos de pintar entonces los polígonos regulares. Ahora dice, marca con una X los polígonos irregulares. Y vamos a marcar entonces los que nos sobran son los polígonos irregulares. Con una X los polígonos irregulares que son los que no hemos pintado. Vamos a marcar con una X. Y bien, entonces así quedaría. Continuamos. Dice completa la tabla que tenemos aquí. Vamos a ver, dice polígono. El polígono, aquí están los polígonos, tenemos el pentágono. El pentágono, ¿cuántos lados tiene? El pentágono tiene 5 lados. ¿Cuál es la fórmula del pentágono? Ahí tenemos la fórmula, es igual 180, que habíamos visto. Según el número de lados le ponemos aquí. Como el pentágono tiene 5, le ponemos 5 menos 2. Entonces multiplicamos, en este caso 5 menos 2 sería 3. 180 por 3 multiplicamos y nos da la suma de los ángulos internos, que en este caso nos da 540 grados. Acá tenemos solo la fórmula, pero ¿cómo sabemos qué polígono es? Aquí tenemos 8, entonces sabemos que es un polígono de 8 lados. Un polígono de 8 lados se llama octágono, es el octágono, ¿no? Un polígono de 8 lados es el octágono. Y aquí donde dice número de lados ponemos 8, porque tiene 8 lados. Asimismo, multiplicamos 180 por 6 sería, porque 8 menos 2 es 6. Y nos da como resultado 1080 grados en la suma de los ángulos internos. Aquí asimismo, ¿cómo nos damos cuenta qué polígono es acá? Tenemos el 10, entonces es un polígono de 10 lados. Un polígono de 10 lados se llama decágono y tiene 10 lados. Asimismo, restamos 10 menos 2, 8, multiplicamos 180 por 8 y me da 1440 grados de suma de ángulos internos. Acá ya tenemos el polígono puesto, dice hexágono. El hexágono es un polígono de 6 lados. Su fórmula es S igual 180, 6 menos 2, que nos da un total de 720 grados de suma de ángulos internos. Aquí, ¿cómo sabemos qué polígono es? Aquí vemos, está 9, es de 9 lados. Entonces tenemos un eneágono. Se puede decir eneágono o también se puede decir nonágono, que son los polígonos de 9 lados. Multiplicamos asimismo la fórmula y nos da 1260 grados de suma de ángulos internos. Bien, dice, dibuja dos polígonos regulares y dos polígonos irregulares. Facilito, los polígonos regulares ya sabemos que son aquellos que tienen sus lados iguales. Aquí tenemos, por ejemplo, un pentágono, es un polígono regular, tiene sus lados iguales. También tenemos un hexágono de 6 lados, todos sus lados son iguales, por eso son polígonos regulares. Vamos a ver los irregulares, son aquellos que no tienen los lados iguales, tienen sus lados desiguales, ¿no? Entonces dice dos regulares y dos irregulares. Bien, dice, relaciona con una línea el polígono con su respectivo perímetro. Sabemos que perímetro es la suma de los lados. En este caso, en el polígono regular, simplemente conocemos un lado y multiplicamos por 5 porque tiene 5 lados y nos va a salir el resultado. El resultado sería entonces 11 centímetros. En este de acá, que es un polígono irregular porque tiene sus lados desiguales, sumamos todos los lados para ver cuánto nos da. La suma de todos los lados es el perímetro. En este caso nos da 12.3 centímetros de perímetro.
No se olviden que perímetro es la suma de los lados. En este de aquí también es un polígono regular, tiene sus lados iguales. Multiplicamos 1.7 por 6 y nos da como resultado 10.2. Igualmente tenemos un polígono irregular, sus lados desiguales. Tenemos que sumar todos sus lados y nos da como resultado 11.2. Y aquí este es el último que nos queda igual, es un irregular. Sumamos todos sus lados y nos da 13.9. Bien, dice, colorea del mismo color el nombre del polígono con su número de lados. Por ejemplo, tenemos aquí, dice 9 lados. ¿Cómo se llama el polígono de 9 lados? Se llama eneágono o nonágono también. Aquí se han equivocado, parece, debe decir eneágono, ¿no? Pero dice eneágono. Entonces, pero es eneágono, ¿no? Bien, entonces vamos a pintar del mismo color los que son, en este caso 9 lados es un eneágono. Vamos a pintarlo de color celeste, vamos a ver cómo nos queda de color celeste. Pintamos por el contorno así mismo para no salirnos. Listo, hemos pintado entonces todos los colores. Vemos 9 lados, tenemos aquí el eneágono, octágono 8 lados, el heptágono 7 lados, el pentágono 5 lados y 6 lados el hexágono. De esa manera podemos identificar cuál es cuál en los polígonos, ¿no? Bien, chicos, vamos a la siguiente. Dice, encuentra el término desconocido de cada polígono. Aquí lo que hacemos es sumar los lados que tenemos conocidos y restamos del perímetro total. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. 16 menos 16.3 menos 13.2 que nos da la suma de todo. Restamos y nos da 3.1. Ese sería el lado desconocido que no sabemos. Entonces, el valor de la X sería en este caso 3.1. Acá de la misma manera sumamos todos los lados conocidos y le restamos del perímetro que tenemos, que en este caso es 26, y nos queda 5.1. Entonces X ha sido igual a 5.1. Acá dice, en grupo de 3 personas resuelvan la siguiente situación. ¿Cuáles son las medidas de un terreno pentagonal regular que tiene un perímetro de 610 metros? Nos dice pentagonal regular. Si nos dice pentagonal es de 5 lados y regular quiere decir que todos sus lados son iguales. Entonces lo que hacemos es dividir 610 para 5, porque el pentágono tiene 5 lados y la respuesta sería 122. Ese sería el lado de los lados del pentágono en este caso. Acá dice, pregunta a tus familiares en qué situaciones de la vida real se utiliza el cálculo del perímetro. Generalmente se utiliza para medir los terrenos, para ver qué longitud tiene el perímetro. Según eso, pues cercar o comprar alambre, en fin, ¿no? También se lo utiliza no solo en terrenos grandes, sino también en los terrenos pequeños. Pero, en fin, vas a preguntar a tu familiar a ver en qué otra situación de la vida real se utiliza el perímetro. Bien, chicos, recuerda que tú puedes hacerlo, solo tienes que intentarlo. Mañana estaremos con otro interesante tema para aprender. Que tengan un excelente día y no olviden hacer sus tareas.